¿Alguna vez escuchaste un silbido en la oscuridad y pensaste que era solo el viento? En los llanos de Venezuela, ese silbido puede ser lo último que oigas, porque si suena lejos, aún estás a salvo. Pero si lo oyes cerca, es demasiado tarde. Hoy te contaremos la historia de un alma condenada, una figura espectral que arrastra los huesos de su propio padre y cuyo silbido anuncia la muerte. Una leyenda tan perturbadora que ha sido temida durante generaciones. Quédate para conocer la escalofriante historia del Silbón, el espíritu errante que caza a quienes cargan culpas, o simplemente tienen la mala suerte de cruzarse en su camino. En las vastas llanuras de los llanos venezolanos, donde el horizonte parece no tener fin, y el viento silba entre los matorrales secos, circula una leyenda que hiela la sangre de quienes la conocen desde niños. La historia de El Silbón. Se dice que esta entidad no es solo un fantasma. Es una advertencia viviente del castigo eterno, un alma maldita que arrastra con él un costal lleno de huesos y un silbido inconfundible que parece jugar con la percepción. Cuando suena lejos puede estar muy cerca. Cuando lo sientes cerca, puede que ya esté demasiado tarde. Los ancianos de los pueblos lo cuentan con miedo en la voz. Hablan de un joven que alguna vez fue humano, hijo de una familia campesina. Según las versiones más difundidas, este muchacho era consentido por su madre, pero profundamente temido por su padre, un hombre recto y severo. Una noche, impulsado por una ira incontrolable, el joven asesinó a su propio padre. Algunos dicen que lo hizo porque el padre no le permitió satisfacer un capricho. Otros afirman que fue por venganza, o celos, o por un alma ya corrompida desde antes. Pero lo que no cambia en ninguna versión es el horror que vino después. Tras descubrir el crimen, la abuela del muchacho, una mujer sabia y temida, lo maldijo con una furia que pareció venir del más allá. Lo condenó a cargar los huesos de su padre por toda la eternidad y a vagar por la tierra, sin descanso, silbando su dolor. Ese fue el inicio del mito, pero también de los avistamientos. Las historias sobre el Silbón comenzaron a multiplicarse en las zonas rurales de Venezuela, especialmente en los estados de Apure, Barinas y Portuguesa, donde los campesinos aseguran haberlo escuchado mientras caminaban solos de noche o trabajando en la sabana cuando cae el sol. El sonido es inconfundible, un silbido largo y melódico que sube y baja en escala, como una sinfonía macabra que se clava en los nervios. Fa, re, mi, fa, re, mi, do. Ese patrón se repite sin cesar, y lo más escalofriante es su truco. Si lo oyes cerca puedes estar tranquilo, pero si lo oyes lejano, corre y no mires atrás. Hay quienes aseguran haberlo visto, una figura alta, desgarbada, casi esquelética, vestida con harapos. Su rostro es pálido, sin expresión, y sus ojos son dos pozos vacíos que no reflejan luz. Lleva colgado un saco lleno de huesos, que algunos dicen que pertenecen a sus víctimas, otros aseguran que son los restos de su padre. Se cuenta que el Silbón aparece especialmente durante las noches de lluvia o en momentos de gran tristeza. Busca hombres borrachos, infieles o agresores de familia. Según la tradición, esa es su nueva misión, castigar a los que siguen su mismo camino. Se sienta en los patios debajo de los árboles esperando a que todos se duerman. Y entonces actúa, pero no siempre mata. Hay quienes dicen haber despertado con marcas extrañas en el cuerpo, como si una criatura hubiera intentado abrirles el pecho con los dedos. Otros aseguran que solo lo escucharon y al día siguiente alguien cercano murió en circunstancias misteriosas. Cada pueblo tiene su versión. En algunos, el Silbón lanza alaridos que enloquecen a los perros. En otros, los animales lo presienten antes que nadie. Vacas que mugen desesperadas, caballos que no quieren avanzar, gallinas que no duermen. Pero todos coinciden en algo. Si estás solo en el campo y escuchas un silbido, no te detengas, no intentes mirar. Solo apúrate a llegar a casa, cierra las puertas y reza para que no esté ya adentro. Muchos se preguntan cómo nació esta entidad tan temida. La leyenda más repetida en los llanos venezolanos cuenta que, hace siglos, existió un joven malcriado, criado con todos los caprichos por sus padres. Su madre murió temprano y su padre, un hombre severo, trató de corregir el carácter del muchacho sin éxito. El punto de quiebre llegó cuando el joven pidió comer venado. Ante la falta de caza ese día, el padre le explicó que no había carne. El muchacho, enloquecido por la rabia, tomó un cuchillo y asesinó a su propio padre. Lo destripó con furia, sacó sus órganos y los llevó a su madre, sin saber que ella ya había muerto, para que los cocinara. Al enterarse del crimen, el abuelo del joven lo maldijo. Lo amarró a un árbol, lo azotó hasta arrancarle la piel,
Lo roció con ají picante para que sufra hasta el último aliento, y dejó que los perros lo devoraran vivo. Pero antes, pronunció una maldición que se ha repetido generación tras generación. Estás condenado a vagar por la eternidad cargando los huesos de tu padre. Tu alma no descansará nunca. Serás el castigo de los hombres malvados. Desde entonces, se convirtió en el Silbón. El saco que lleva al hombro está lleno de huesos, pero nadie sabe si son todos de su padre. Algunos dicen que se ha vuelto un recolector de huesos humanos y que por eso el número de huesos aumenta con cada aparición. A veces los más sensibles lo escuchan llorar antes de silbar. Un llanto ronco, seco, que corta el alma. El Silbón no es solo una figura del folclore rural. Ha sido integrado en canciones llaneras, cuentos orales e incluso advertencias familiares. Muchos padres aún les dicen a sus hijos: compórtate o vendrá el Silbón por ti. En zonas rurales hay rituales para espantarlo: rezar el credo al revés, tirar ají picante en la entrada de la casa o encender una vela en nombre del difunto padre. Pero nadie sabe si de verdad funciona. Lo único seguro es que si escuchas su silbido en la noche, algo oscuro está muy cerca. El silbido de El Silbón es una de las características más inquietantes y conocidas de esta leyenda venezolana. Se dice que escuchar ese sonido es un presagio que llena de miedo a quienes habitan los llanos, pero lo más curioso es que el significado del silbido depende de la distancia a la que se perciba. Según la creencia popular, si el silbido se escucha cerca, significa que el Silbón está lejos, pero si se oye a lo lejos, entonces el espíritu está muy cerca, algo que provoca terror en los que saben del mito. Este extraño juego entre la proximidad y la distancia es parte de lo que hace tan desconcertante la leyenda. Muchas personas que han vivido en zonas rurales aseguran que el silbido puede atravesar los silencios más profundos y, aunque parezca lejano, puede estar avisando de una presencia inminente y mortal. Es un fenómeno que causa un escalofrío inevitable y hace que los habitantes se mantengan alerta, sobre todo en las noches de viento y neblina. A lo largo de los años, numerosos testimonios han relatado encuentros con el Silbón, describiéndolo como un joven esquelético, vestido con ropas viejas y rotas, que carga un saco sobre el hombro donde lleva los huesos de sus víctimas. En algunas ocasiones, quienes afirman haberlo visto cuentan que su mirada es vacía y sus movimientos lentos, casi como si flotara, y su figura está rodeada de una aura fantasmal que congela el ambiente. Sin embargo, cuando desaparece, lo hace tan silenciosamente como apareció, dejando tras de sí solo el eco lejano de su característico silbido. Además de la amenaza que representa, esta leyenda cumple una función social muy importante en las comunidades rurales venezolanas. Se cree que el Silbón castiga a quienes son irrespetuosos con sus padres y familiares, especialmente a los hijos malcriados o violentos. De esta forma, la historia sirve como advertencia para fomentar el respeto y la buena conducta, valores esenciales para la convivencia en esas regiones. Así, el Silbón no solo es una figura de terror, sino también un símbolo de justicia moral. En muchas zonas rurales se cuenta que la aparición del Silbón es señal de mala suerte o incluso de muerte inminente, y que aquellos que escuchan su silbido deben orar o buscar refugio inmediatamente. El miedo a este espíritu ha sido tan profundo que ha influido en el comportamiento y las tradiciones de los habitantes de los llanos, quienes evitan caminar solos en la noche y mantienen vivas las historias para no olvidar la importancia de respetar a sus mayores. El Silbón es más que una simple historia de miedo. Representa la profunda conexión entre las creencias populares y la cultura venezolana. Su figura, aunque aterradora, refleja un sistema de valores que busca preservar el respeto y la unión familiar, elementos esenciales en las comunidades rurales. La leyenda nos muestra cómo el folclore puede funcionar como un mecanismo social para enseñar y proteger a través del temor y la fascinación. Desde un punto de vista racional, muchos expertos consideran que el fenómeno del silbido podría explicarse por sonidos naturales del viento que, en ciertas condiciones, parecen acercarse o alejarse, creando la ilusión de un sonido que cambia de distancia. La vasta llanura venezolana, con sus cañadas y vientos nocturnos, puede generar ecos y silbidos que alimentan estas creencias. Sin embargo, para los habitantes que han vivido el impacto cultural de la leyenda, el Silbón no es solo un cuento, es una presencia que forma parte de su identidad. Esta historia ha trascendido generaciones, manteniéndose viva en relatos orales, música popular y festividades locales, demostrando la fuerza de las tradiciones y el poder de las leyendas en el imaginario colectivo.
Conocer la leyenda de El Silbón nos invita a reflexionar sobre cómo las historias pueden influir en nuestras conductas, cómo el miedo se convierte en un guardián invisible y cómo el folclore sigue siendo un vínculo entre el pasado y el presente. Quedarse con estas narraciones no solo es preservar un patrimonio cultural, sino también reconocer la diversidad y riqueza de la tradición latinoamericana. Suscríbete para descubrir más relatos que recorren el alma de Latinoamérica, con historias reales que nos recuerdan lo misterioso y fascinante de nuestra herencia cultural. ¿Conocías la historia de El Silbón? ¿Qué leyenda te ha causado más miedo o curiosidad? Déjame tu comentario.